así como nuestra gran conquista frente a una provincia que sufrió sequías desastrosas durante el siglo XX, Predesur. Tanto Predesur como el Fond Vial los perdimos porque tuvimos asambleístas constituyentes electos por Loja que no fueron a luchar por los intereses de Loja, sino que simplemente fueron a alzar la mano. Ahí me llama la atención, por ejemplo, la pregunta del tema del financiamiento a los partidos políticos. ¿Qué sentido tiene esa pregunta si vamos a hacer una nueva constitución? O sea, no, al menos yo como constitucionalista que he estudiado todas las constituciones, no hay una constitución que haya retrocedido respecto de la anterior. Cada constitución ha sido un paso adelante. Esperemos que esta vez no sea la excepción que expidió la Asamblea de Montecristi. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Votamos para eso? ¿Eligió a alguien? ¿Votó que sí para que le hagan una ley de contratación pública? ¿Elegimos asambleístas constituyentes para que se pongan a redactar una ley de contratación pública? ¿Qué tan urgente era una ley de contratación pública como para que la Asamblea se centre en eso? Ese es el primer producto, se entrega en mayo del 2008. Después viene recién la Constitución. A grosso modo, más o menos para que la ciudadanía entienda, aquí en el Ecuador clásicamente hemos acudido a dos métodos, D'Hondt y Webster. ¿Qué hace el método D'Hondt? Al partido que más votos ganó, en este ejemplo ADN, a ese le suma los votos de esta tercera vía y de ahí podría salir un nuevo escaño, o si no le alcanza para el nuevo escaño, a la siguiente fuerza política. Definitivamente para sacar 2 escaños tendrían que casi llegar a doblar la votación de la segunda fuerza política y eso sería imposible. Por lo tanto, definitivamente saldrá electo aquí por Loja uno de ADN y uno de IRC, por método de D'Hondt. Y para hablar de este tema bastante particular que se viene dando en el territorio ecuatoriano, como es la consulta, pero con o sin una Asamblea Nacional Constituyente, porque antes de que esto se pueda dar, primero hay que ver si la pregunta termina llegando a la consulta, y después de eso, pues, todo un tramo y una parafernalia que le toca pasar a los ecuatorianos para saber si se va a dar o no se va a dar. Pero en esta primera instancia es que sí, el Consejo Nacional Electoral le ha dado viabilidad a través de la Corte Constitucional, y en ese sentido hay que ver si es que eso se termina consolidado, porque por ahora es una especie de recepción de la documentación y hasta ahí, y algunas modificaciones más que en este caso hace el Ejecutivo, pero ¿qué tan real, qué tan posible es que se pueda dar una Asamblea Nacional Constituyente en Ecuador? Buenas tardes, Camilo. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Viendo la celeridad con la que actuó la Corte Constitucional y el mismo Consejo Nacional Electoral, y que el presidente de la República corrigió lo que le mandó a subsanar la Corte y lo presentó en la madrugada del miércoles, pienso que la idea era justamente actuar con tanta celeridad para avanzar a meter la pregunta de la convocatoria constituyente para la consulta que va a ser el 16 de noviembre. De eso no creo que nos debe caber menor duda. Ese era el plan, intentar incrustar todo hasta el 16 de noviembre. Muy bien, pero significa que eso es un hecho entonces, eso prácticamente se va a terminar generando, pero en esta consulta que se va a dar en noviembre, se terminará incluyendo como una tercera pregunta, porque hasta ahora solo hay 2, ¿esta podría ser la tercera ya? Sí, y vemos una Corte Constitucional que normalmente tomaba meses a años en tramitar cualquier situación, y de repente para el primer decreto, el 148, se reunió a la medianoche, y para el 153 en la madrugada. Y tenía ya el tercer dictamen del tercer momento ya listo así en una madrugada. Vemos que todo está listo ahí. Pero ahí me llama la atención, por ejemplo, la pregunta del tema del financiamiento a los partidos políticos. ¿Qué sentido tiene esa pregunta si vamos a hacer una nueva constitución? Simplemente que la nueva constituyente ya no ponga que se deben financiar los partidos políticos a la nueva constitución y listo. No tiene ningún sentido ya estarnos preguntando eso, resulta medio redundante. Simplemente que la nueva constituyente decida lo que crea mejor para el país. Lo mismo con bases militares. Pero es que el tema... ¿Ya? Muy bien, gracias. El tema es que todavía no es una realidad. Todavía no se va a incluir. Si es que la opción se da, posiblemente puede entrar a sujeto de análisis, pero en este momento no hay. Hasta ahora solo hay 2. La tercera todavía no está. Claro. Pero viendo la celeridad con la que toda la institucionalidad se ha puesto al servicio del gobierno,
Definitivamente creo que es un consenso de todo el país que va a incluirse la tercera pregunta y va a haber convocatoria a Asamblea Constituyente. Y me parece que es lo que quiere la mayoría del país. Ahora, si es que esto se termina dando, bueno, ¿en qué plano nos ponemos nosotros? Porque seguimos haciendo consultas, consultas y consultas. Cada consulta más que la anterior siempre termina con el cuento de que con esto se va a cambiar el Ecuador, y no ha terminado pasando absolutamente nada con las consultas populares de los últimos 8 años, al menos de lo que yo tengo en memoria. Sí, tenemos 20 constituciones, iríamos rumbo a la número 21 y el país no ha cambiado mucho. Pero por otra parte, yéndonos a lo que es la democracia en sí, lo más cercano a la democracia, a esa democracia que venía de Atenas, de Grecia, que gobierno del pueblo, ¿cómo funcionaba la democracia de Atenas? La autoridad llamada a cargo hacía una propuesta y el pueblo se reunía en asamblea para decidir si acepta o no acepta la propuesta. Una consulta popular es lo más cercano a esa democracia originaria de Atenas. Esa democracia representativa de darle un voto de confianza, un cheque en blanco, un representante, estilo a los asambleístas en la Asamblea Nacional, eso no es democracia, eso es una república de gobierno representativo que después se le llamó democracia representativa. Pero lo más cercano aún a la democracia original es esto, las consultas populares. Entonces, al menos en lo que es democracia, es sano. Poco a poco debemos ir madurando como sociedad y preferiría siempre que el pueblo se decida. En lo personal, yo pienso que técnicamente hablando no era muy necesaria una nueva constitución, pero si es el deseo del pueblo y lo va a manifestar en las urnas, que viva la democracia. Muy bien. Ahora se habla también de que no podría ser una asamblea nacional constituyente de plenos poderes tampoco. Entonces, eso es un poco también el debate que se ha generado, porque obviamente los parámetros de lo que se dio en la época de Rafael Correa con los de ahora no son para nada igual. Obviamente que no son para nada igual, pero entonces en ese sentido, no sé qué análisis le deja a usted esto, porque se menciona de que no va a ser de plenos poderes. Es decir, funcionará los 80 asambleístas que vengan versus los 151, si más no me equivoco. Es decir, tendremos 151 más 80 de manera paralela hasta que terminen de redactar la nueva Carta Magna. En el 2007, el Tribunal Constitucional dijo: la Asamblea Constituyente que se va a reunir en Montecristi no podrá ser de plenos poderes. ¿Qué hizo la Asamblea de Montecristi? En su primer mandato: me declaro de plenos poderes, fuera Asamblea Nacional, yo legislo. Y si hacemos un recorderis, Rafael Correa en el 2007 pregunta en su decreto ejecutivo: ¿está usted de acuerdo, en la consulta popular, está usted de acuerdo en que se convoque una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución? Bueno, gana el sí en la pregunta, se reúne la Asamblea de Montecristi, ¿y qué fue lo primero que expidió la Asamblea de Montecristi? La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Votamos para eso? ¿Eligió a alguien? ¿Votó que sí para que le hagan una ley de contratación pública? ¿Elegimos asambleístas constituyentes para que se pongan a redactar una ley de contratación pública? ¿Qué tan urgente era una ley de contratación pública como para que la Asamblea se centre en eso? Ese es el primer producto, se entrega en mayo del 2008. Después viene recién la Constitución. Se expide la ley de contratación pública y a los 4 días expide Rafael Correa el primer reglamento a la ley de contratación pública. Esa película que pasó en el 2007, 2008, yo me temo que se repetirá ahora. ¿Por qué razón? Porque ¿quién va a controlar, luego de todo lo que sucedió, donde vemos que la Corte Constitucional se allanó, retrocedió, cedió, aceptó? ¿Quién va a controlar lo que haga la Asamblea Constituyente? La Corte Constitucional, viendo lo que hizo en esta semana, ¿se va a atrever a decirle a la Asamblea Constituyente que su constitución es inconstitucional? No está nada de eso previsto.
No está nada de eso previsto. Entonces, a mí nadie me da la garantía de que no vaya a ser de plenos poderes. Y es muy sencillo legitimarlo con el discurso político como lo hicieron ahora. Si la Corte Constitucional llegara a oponerse diciendo que está retrocediendo en derechos o algo así, simplemente diría los asambleístas constituyentes que la Corte es la enemiga del pueblo y cedería. Entonces, no creo que ese tema de que no vaya a ser de plenos poderes se vaya a respetar. Es muy probable que pueda ser también. Sí. ¿Quién la va a controlar? Claro. No habría un control constitucional. Ya vimos desde el 2007 hasta casi el año 2017 cómo se llevó el Ecuador, con todo lo que se hizo, con aciertos y con errores. Ya sabemos cómo se hizo. ¿Podemos repetir la película ahora, a partir del año 2025 en adelante? ¿O tiene alguna diferenciación con lo que pasó en aquel entonces? Bueno, viéndole el vaso medio lleno, viéndole con un poco de positivismo el panorama, al menos desde la primera constitución que se expide en 1830, sí hemos mejorado, aunque sea pasito a pasito en cada constitución. O sea, al menos yo como constitucionalista que he estudiado todas las constituciones, no hay una constitución que haya retrocedido respecto de la anterior. Cada constitución ha sido un paso adelante. Esperemos que esta vez no sea la excepción. Considero que la constitución del 2008, en lo que es la parte dogmática, la parte teórica, la parte de derechos, está muy bien. El problema es la parte organizativa del Estado, con, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana. Ese consejo ha demostrado definitivamente que no funciona. Y yo le perdí ya definitivamente la fe con el sacerdote Tuárez. Cuando pensábamos que la solución era que se legitimen con elección popular, terminamos eligiendo al sacerdote Tuárez, que miren lo que hizo. Entonces, por ejemplo, ese órgano es clave en esta Constitución, porque de ese órgano elige las principales autoridades del Estado, incluyendo a la Corte Constitucional. Entonces, ese órgano definitivamente vemos que todo el mundo se lo pelea y no tiene razón de ser. Ahora, yo propondría, o sea, no me gustaría que se elijan autoridades a dedo, que elija las autoridades el que tiene mayoría en la Asamblea. Yo propondría que se contemple un organismo parecido que haga los concursos de las autoridades y que mande los 3 mejor puntuados a la Asamblea y que la Asamblea elija. Entonces, técnicamente se hizo el concurso de elección de fiscal, contralor, Corte Constitucional, etcétera, superintendentes, y la Asamblea decide de entre los 3 mejor puntuados. Porque la Asamblea no va a hacer un concurso, ni va a tener tiempo, ni tiene la preparación técnica para hacerlo. Ahora, si se da la constituyente, que para su entender es muy probable que eso se pueda dar, si ese escenario se lograra dar, de Loja, si más no me equivoco, son 2 representantes nomás que va a haber, dos posiblemente. Igual tienen que ir en representación de agrupaciones políticas, X, independientemente cuál sea. Pero como estamos en Ecuador y hoy en día Ecuador está polarizado entre el correísmo y el novoísmo, es posible que entren 2, uno de cada contienda política. Es casi seguro que podría entrar algo así. Pero ahora, ¿qué garantía nos da a nosotros de que asambleístas que saben dibujar o que estén vinculados en corrupción no puedan ser los representantes tanto del uno como del otro? ¿Qué garantía nos da a nosotros de que siga quedándose en las manos de los partidos políticos la oportunidad de que gente que entre comillas debería estar preparada vaya a escribir la nueva Constitución de la República, si van a terminar yendo por los mismos partidos políticos que hoy en día son los más fuertes del Ecuador? Lastimosamente, la forma en la que fue redactado el estatuto, en donde se pone listas cerradas y método de Hond para elegir, más que sean los mismos requisitos para ser asambleísta nacional, termina pintando en ese sentido un panorama oscuro respecto a la calidad de asambleístas constituyentes que tendremos. A grosso modo, más o menos para que la ciudadanía entienda, aquí en el Ecuador clásicamente hemos acudido a 2 métodos, de Hond y Webster. El de Hond premia a la mayoría. Pongamos un ejemplo. Aquí en Loja, la provincia, redondeemos las cifras, llega a la provincia a 500,000 habitantes. Si se van a elegir 2 asambleístas para Loja, entonces se sobreentiende que se necesitan 250,000 para cada escaño. 250,000 para un escaño, 250,000 para otro escaño. Resulta que ADN saca 200,000, Revolución Ciudadana saca 150,
Y el vuelto, eso que queda, lo sacan las terceras vías, partidos que no son ni ADN ni RC. ¿Qué hace el método de Hunt? Al partido que más votos ganó, en este ejemplo ADN, a ese le suma los votos de esta tercera vía y de ahí podría salir un nuevo escaño, o si no le alcanza para el nuevo escaño, a la siguiente fuerza política. Definitivamente, para sacar 2 escaños tendrían que casi llegar a doblar la votación de la segunda fuerza política y eso sería imposible. Por lo tanto, definitivamente saldrá electo aquí por Loja uno de ADN y uno de RC, por método de Hunt. Método de Webster es al revés. Método de Webster le quita votos a las mayorías y se lo suma a la minoría para hacerle que llegue a ese mínimo que necesita para los escaños. Espero haberme hecho entender. El presidente, aprovechando la popularidad que tiene y lo que le resultó en la Asamblea Nacional, propone método de Hunt, propone lista cerrada. Entonces no nos está pidiendo que votemos por personas, sino por un partido, por una lista. Pero el tema de Hunt siempre se tenía una especie de duda de que el de Hunt es más por persona, más antes que por lista cerrada. Sí. En este caso, esa particularidad se mantiene a diferencia de lo que pasó con el último método que fue el de Webster. Claro. La idea del de Hunt era poner lo que se llama en esta matemática electoral las magnitudes. Elegir bastantes representantes para que ahí haya una diversidad, se intente llegar a una diversidad y estén representadas las mayorías. Pero si nos va a tocar a 14 provincias, si mal no recuerdo, un asambleísta, a 8 2, y Guayas y Pichincha van a estar sobre representadas, no era lo más fácil el método de Hunt, pero obviamente eso le favorece al presidente en sus intenciones de captar una mayoría. Pero miren qué injusto que resulta esto. Por ejemplo, Loja, la provincia, tiene cerca de 500,000 habitantes según el último censo. 2 asambleístas. En el exterior están empadronados apenas 24,000 ecuatorianos. Y en el exterior van a tener 6 asambleístas. Completamente distorsionado la repartición de escaños. ¿Cómo puede ser posible? Zamora Chinchipe, un asambleísta. El exterior con 24,000 van a elegir 6. Eso demuestra que un poco hay una intención del presidente. No debemos olvidar que es una oferta de campaña electoral. El presidente, cuando hizo campaña, dijo: voy a una constituyente. No debemos olvidar eso. Y si la ciudadanía votó por el presidente está cumpliendo su oferta de campaña. Pero la representación está muy mal distribuida, a mi criterio. O sea, vamos a estar las provincias pequeñas infrarrepresentadas y las provincias grandes como Guayas y Pichincha sobrerepresentadas. ¿Qué hace Loja con 2 asambleístas versus Guayas con 10 asambleístas? Absolutamente nada. Vamos a volver a la centralización Quito-Guayaquil. Cuando hablamos del tema de Hunt como tal, un poco para que se lo pueda tener claro, yo le digo por lo que hubo en el pasado. En el pasado era, por ejemplo, figura número 3 terminaba llegando, en este caso, al poder. Porque la gente tenía la opción de decir: este sí, este no, este sí, este no. En el de Webster era un voto y era para todos. Era el voto pesaba para todos, obviamente, pero solo terminaba llegando el primero. Esa diferenciación que había entre el de Hunt y el de Webster, ahora, ¿cómo más o menos se podría venir dando? Para que la gente tenga una idea de hacia dónde va, en este caso, el nuevo proceso electoral, que estamos prácticamente a la vuelta de la esquina. Simplemente, como expliqué en un primer momento, se va a dividir número de sufragantes que realmente votaron, votos válidos, y de ahí cuánto se necesita para un escaño, cuál es el mínimo, y de la minoría se quitará los votos, entre comillas, se le suma al segundo para hacerle llegar al escaño. Entonces, no hay escapatoria, saldrá uno de ADN, uno de RC. Pero, respondiendo a la pregunta del principio, ¿qué hacemos para elegir mejor calidad de asambleístas? Finalmente el pueblo elegimos. Elijamos bien. Elijamos, por favor, lojanos, elijamos gente que nos represente, que represente nuestros intereses. No elijamos alzamanos. Recordemos 2 pérdidas para Loja de la Constitución del 2008. Por dar solo 2 ejemplos. El FONVIAL y Predesur. Eran 2 conquistas históricas que tenía la provincia de Loja. El FONVIAL nace de una ley que intenta hacerle justicia histórica a Loja, porque Loja siempre fue desatendida en materia de vialidad. ¿Por qué razón? Porque estábamos en guerra por el Perú durante más de 150 años. Entonces, lo que decían arcaicamente en Quito era: no vale la pena arreglar las vías de Loja, porque si es que el Perú nos invadiera, por ahí mismo nos van a entrar. No vale la pena.
Entonces, con ese pretexto, Loja siempre fue olvidada en vialidad. En 1992, haciéndonos justicia histórica, se comienza a recaudar un porcentaje a nivel nacional para la vialidad de Loja llamado Fond Vial. Eso perdimos en la Constitución del 2008, así como nuestra gran conquista frente a una provincia que sufrió sequías desastrosas durante el siglo XX, Predesur. Tanto Predesur como el Fond Vial los perdimos porque tuvimos asambleístas constituyentes electos por Loja que no fueron a luchar por los intereses de Loja, sino que simplemente fueron a alzar la mano. Eso, a mí me gustaría que la ciudadanía vea esta nueva constitución como una oportunidad para reivindicar los derechos y las conquistas que históricamente Loja se ha ganado y que las tenemos que recuperar. ¿Qué se nos dijo con el Fond Vial? No se preocupen, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas va a solucionar todo. ¿Cuál es la situación de la vialidad de Loja? Vemos que no ha funcionado. Con el Fond Vial estábamos mejor. Definitivamente el gobierno local va a tener mucha más interés en la vialidad que un funcionario desde un escritorio en Quito, desde el centralismo, decidiendo si conviene o no conviene para una provincia tan pequeña como Loja, darle una vía. Y lo mismo Predesur. No es lo mismo el MAGAP, no es lo mismo el MAI que ese Predesur que tenía sus propias competencias de riego. Muy bien, Camilo, agradecerle por venir a lo del Momento Loja, le dejo con su mensaje final y pues nos vemos en una próxima ocasión. Ojalá incluso para analizar lo que usted ha mencionado ahora y ver qué va a terminar pasando más adelante. Le dejo su mensaje y nos vemos en una próxima ocasión. Sí, yo tenía una inquietud. Por ejemplo, ¿qué pasa si el 16 de noviembre gana la pregunta de quitar el financiamiento a los partidos políticos, el Fondo de Promoción Electoral? ¿Los asambleístas constituyentes ya no recibirán financiamiento para su campaña? Esa es una inquietud. ¿Tendrían que ya autofinanciar ellos su campaña? Eso queda en el aire. Y por otra parte, esto va para las minorías y sus conquistas. ¿Qué va a pasar con el matrimonio igualitario? Que no está en la Constitución del 2008. La Constitución habla de que el matrimonio es entre hombre y mujer y fue la Corte Constitucional la que dijo que el matrimonio es igualitario. ¿Qué va a pasar con el aborto por violación? ¿Qué va a pasar con eso en la nueva Constitución? Esas son preguntas que le debe quedar a la ciudadanía, a las minorías, en la cabeza respecto a la elección que se va a tomar en la consulta popular. Muchísimas gracias por la invitación y esperemos vernos en un nuevo momento.